Ok, ya está. Entonces vamos a ver aquí donde nos quedamos. La explicación básica. Vamos a hacer esta fotografía. Entonces, entre una base de datos que lo tenemos por aquí, cambio de color, vamos a poner en color negro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponernos de este lado. No, mejor vamos a usar la flecha. La base de datos, el servidor y el control de mando, que a lo general aquí mismo se administra cada computador. Puede ser de 3 a 5, hasta incluso puede ser de 20 computadoras en un solo. A lo que quiere decir que todo lo que hagamos en esa computadora o subimos siempre va a quedar su pequeño respaldo en un servidor, porque todo está conectado a una sola y no habría ningún problema, al menos de que se dañe una computadora. Podemos tener un respaldo, pero no es un 100% de que podamos recuperar uno, al menos de que su servidor y la hora que se programó estén en la base de datos o el residuo del servidor. Por ejemplo, entre la terminal que está aquí, esta es una terminal Spooler. Como pueden ver, está conectada hacia el mismo componente de este lado, o sea, el mismo control de mando. Se genera una pequeña conexión, como pueden ver, de este lado, de aquí, para que se puedan transmitir en la computadora. Más sin embargo, tienen la misma conexión entre una impresora fiscal, o sea, del mismo, pero hay otra conexión que se basa en que se puedan transmitir, como pueden ver, de este lado, uno, y entre el número 3, o sea, cualquier envío de archivo puede hacer esa impresión. Y supongamos que necesitas hacer, tienes 5 computadoras, 5 impresoras con las mismas conexiones. Tiene que imprimir 5 hojas, ya sea de color o blanco y negro, pero al mismo tiempo tienes que sacar 5. Utilizaríamos esas 5 impresoras para mandar esa señal y ese archivo para que nos imprima, sería mucho más rápido, pero pues eso ya va dependiendo, así que tampoco es como que tener siempre las conexiones, no siempre va a funcionar así. Entonces, eso es cómo funciona todo esto y cómo sería el internet o conexión de ordenadores. Tenemos los ordenadores con la misma IP entre medio, pero con la determinación de 01, 02 y 03. Como pueden observar, entonces vamos a este lado y tenemos 1, 2 y el número 3. La línea azul, que serían los enlaces LAN, que sería intermedio de internet. Enlace de internet se viene siendo del modem con la dirección IP diferente, pero el ordenador está conectado hacia el mismo de aquí mismo del puerto, o sea, con el mismo IP pero de diferente, con la secuencia del número 10 y la herramienta principal. Se puede hacer unas conexiones de la misma computadora, como acabamos de ver hace rato, la computadora principal del mando, pero con 3 computadoras con la misma conexión, y con el modem, que sería el internet, se conectaría y tendríamos acceso a esas computadoras dependiendo la IP o el cambio de IP, porque eso varían y son cambios, todos son diferentes, a veces son aleatorios. Tengan en cuenta mucho eso, porque entonces eso es lo que vamos a ver. Por eso cuando hicimos esta clase sí va a dar explicación. Entonces vamos a salir de aquí
Presentación número 2. Ok, listo, tenemos por aquí. Tiene de 8, entonces, ¿qué cosa es el DNS? Funcionamiento del DNS y explicación. Vamos a proceder. Datos 1 y función. El DNS o sistema de nombre de dominio traduce los nombres de dominio aptos para lectura humana, por ejemplo www.amazon.com, a direcciones IP aptas para lecturas por partes de máquinas, por ejemplo 192.0.2 y .44. ¿Por qué? Porque antes de que existieran los DNS o los cambiadores de nombre, como traducir una palabra en español a inglés, existen traductores y existen clases. Es lo mismo que los DNS a un dominio. Entonces, antes solamente se escribía los números largos o pequeños para ir directamente a ese sitio web. En cambio hoy solamente ponemos cualquier nombre y ya la base de datos nos indica qué tipo de archivo estamos buscando. Pero entre sí aún existe la comunicación entre IP. O sea, se comunica de que, digamos que los nombres por reemplazo de la IP se puede escribir, pero se busca todos esos archivos que estás buscando en internet, pero aún sigue con el número 192. Ese es un ejemplo, no todos van a ser porque estos son diferentes a cada parte, ¿entendido? Bueno, los servidores con contenido de sitio web de venta minorista masiva se buscan y comunican entre sí mediante el uso de números, así como lo que acabamos de ver sobre la tienda de Mercado Libre, que se comunican entre sí. Eso ya va dependiendo de entre otros vendedores y proveedores, ¿ok? Esos números se conocen como direcciones IP. Cuando abre un navegador web y visita un sitio web, ya no hay necesidad de saber aquellos números muy largos o cortos. Y los datos números 2 en su lugar puede ingresar su nombre de dominio como ejemplo.com, y de este modo también puede llegar al lugar correcto. Bueno, aquí queda marcado ya. Entonces, en su lugar puede ingresar un nombre de dominio como ejemplo.com. De este modo también puede llegar al lugar correcto. Un servidor de DNS como Amazon Router 53 es un servicio distribuido globalmente que convierte los números legibles por las personas como www.example.com en las direcciones IP numéricas como 192.0.2.1 que utilizan los equipos para conectarse entre sí. El sistema DNS de Internet funciona como una agenda telefónica donde se administra el mapeo entre los nombres y los números. Exacto, como les había yo comentado. Los DNS para eso sirven. Existen aún las direcciones IP,
pero en cuestión de que ahorita van por nombres. Digamos que muchas personas, por ejemplo, entre los códigos binarios, ustedes pueden escribir, digamos, ayuda o emergencia, o solamente saludando, pero con códigos binarios, pero con puro número de 01 o 10. Eso ya va dependiendo, porque aún no me lo aprendo mucho ni muy bien, pero ahí vamos. Entonces, pero el que ya sabe o lo codifica o decodifica, sabe exactamente que lo que dice esos números es igual que el DNS. El nombre pasa al DNS y busca esa dirección IP con el mando de que digamos que esa IP son letras y las letras son las IP, o sea, son de cada número, por lo cual existe el DNS. Y en conectarse entre sí, porque existe una agenda telefónica donde los nombres y números se almacenan. Es como tu agenda telefónica. Tienes a tu pequeña amiga o amigo con su nombre tal y con el número telefónico, y entre sí se puede hacer una llamada telefónica o mandar un mensaje de texto, es lo mismo. Y así es como funciona esto. Entonces vamos al siguiente. Y los servidores DNS convierten las solicitudes de nombre en direcciones IP, con lo que se controla que el servidor se dirigirá a un usuario final cuando escriba un nombre de dominio en su navegador web. Estas solicitudes se denominan consulta. Por ejemplo, este que está aquí, entonces vamos a marcar este lado, vamos a darle a esto. Los DNS y la búsqueda de internet. Si no existe esa información entre ese servidor, se hace una conexión en otro. Pero si esa información si está ahí, me lo regresa y lo voy a poder ver en mi computadora, porque sé que los números consisten en esa información y puede ser que sea esa y me lo manda. Entonces, vamos al siguiente. Listo. Faltan 3 páginas más. Tipo de servicio de DNS. DNS autodirectivo. Un servicio de DNS que sería un mecanismo de actualización que los desarrolladores utilizan para administrar los nombres del DNS público, como lo acabamos de ver, como el de Amazon Router 53, entre números. Por ejemplo, si ustedes tienen internet como Infinitum o Totaplay, dependiendo, si se pueden dar cuenta en su modem, atrás o los laterales, pueden observar que dice usuario y clave. Pero entre el usuario pueden encontrar un nombre, pero entre una dirección IP y una clave pueden encontrar ahí. Pero que estén conectados a una sola red que sea de sí mismo del Infinitum, pero de su pequeña red, o sea, el suyo. Si usted va y coloca esos pequeños números, va a encontrar lo que viene siendo ajuste de su propio modem, como cambio de contraseña, cambio de seguridad, cambio de nombre o cualquier otra modificaciones que se encuentre ahí. Yo no tengo internet por acá, si no lo mostraría, pero vamos a ver este lado. Okay. Finaliza acá la segunda. De esta forma responde las consultas DNS al convertir los nombres de dominio en direcciones IP para que los equipos puedan comunicar entre sí. Vamos a marcar entonces el servidor web y el DNS. Ok, yo no sé, vamos a, digamos, busco facebook.com, se va al servidor web y se va al DNS y buscará estas pequeñas direcciones IP
Y como esa dirección IP realmente sí existen, entonces me lo va a mandar hacia el servidor web y lo voy a poder ver en la computadora o en un dispositivo. Ok, entonces espero que quede claro esa pequeña información. El DNS auditativo tiene la autoridad final sobre el dominio y es responsable de brindar respuesta a servidores de DNS. La información de la dirección IP y Amazon Router 53 es un sistema de DNS autoritativo. Y así es, ordenador busco como facebook.com, se va al servidor web, del servidor web se va al servidor DNS y me lo vuelve a regresar. Si consiste en la dirección IP, como pueden ver la imagen. Se ve un poco borrosa, pero creo que sí. Ok. Y no dice acá que el video está tardando, así que voy a tener que cortar y vamos a volver. Porque era de 15, pero pues vamos a llevar a 17 a ver qué pasa. Bueno, vamos a seguir. Errores DNS y copias PT. El error de DNS se produce cuando el navegador web no puede conectarse al dominio. El sistema operativo muestra a los usuarios el mensaje "el servidor DNS no responde". Esto quiere decir que la respuesta del servidor DNS falla de modo que los usuarios no pueden acceder al sitio web en cuestión. Ok, nos dice aquí con la palabra "el servidor DNS no responde porque rechazó tu solicitud", que si se dañó el archivo o literalmente ya esa web no sirve. Por ejemplo, vamos a darle una demostración aquí. Vámonos aquí en mismo donde hicimos el servidor para los datos. Ok, vamos iniciando. Vamos a abrir el navegador. Ok, vamos aquí y me funciona y todo. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es solamente escribir esto, pero sin el compra, solamente la dirección y los puertos. Ok, entonces salgamos de aquí y prendemos los datos, pero también borramos esto para que se desconecte la conexión. Entonces una vez que ya está conectado, entonces pegamos aquí y me dice que no se puede acceder a este sitio web porque lo rechazó. O sea, estos son los errores del DNS cuando no son desconocidos. Esas son las pequeñas fallas que existen entre los DNS. Así que sería eso. Bueno, voy a pausar. Me han dicho de el video porque ya está siendo muy largo. Ahorita volvemos.